Bueno, ahora va a hablar Ernesto, pero creo que van a poner después. Ok, bueno, Ernesto va a decir una palabra y si tus hijos, por favor, quieren decir una palabra también. Bueno, yo pensaba estar aquí hablando con ustedes, pero es un honor estar con mi padre. La primera vez que ha venido al el libro. Pero una de las preguntas que mi hermano dice que le preguntaron antes cuando estaba aquí es que cómo nosotros nos sentíamos sin tener el padre de nosotros cuando nos creímos. Y al principio, cuando éramos chiquiticos, no pensábamos de eso, pero cuando éramos unos hombrecitos, sí, había muchas preguntas, pero siempre entendíamos que lo que él estaba haciendo era más importante para él que, bueno, no de criar los hijos, pero era importante lo que estaba haciendo y en eso lo apoyábamos. Y yo me acuerdo que le escribí una carta, ¿te acuerdas? Cuando tenía 12 o 13 años, explicándole que yo entendía lo que él había pasado y que si lo tenía que hacer otra vez, que no lo pensara otra vez, que lo hiciera. Y la libertad de Cuba es una cosa que ha sido el sueño de él para su vida y para nosotros también, aunque yo soy americano, pero estamos muy contentos que lo tenemos con nosotros ahora aquí. Bueno, Ernie, mi primogénito, está preparando algo ahí a ver si funciona un poema musicalizado que yo traje, pero quizás no podamos lograrlo. Bueno, yo quiero recordar las muchas veces que nuestros carceleros intentaron inútilmente de hacernos hincar de rodillas, de hacernos claudicar, de hacernos sentir muy reducidos por la potencia de las bayonetas y de las celdas tapiadas, y que nunca lograron. Aquí hay muchos compañeros que pasaron todas esas agonías, y yo siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad, que ellos, personas como ellos, son la esperanza futura del pueblo de Cuba. Son los que en su momento oportuno supieron decir no y mantenerse erguido por encima de todas las adversidades, por encima de todas las angustias, por encima de todas las perversidades que se vieron obligados a sufrir por su amor a Cuba, por luchar por la libertad de todo un pueblo, por luchar, como dijo Martí, esto me gusta repetirlo, porque cuando hay muchos hombres sin honor, hay otros que llevan en sí la dignidad de muchos hombres. Y esos hombres del presidio político de Cuba, esos hombres que cumplieron largas condenas sin desfallecer ante sus anhelos de llevar la felicidad a nuestro pueblo, ellos representan la dignidad de todo un pueblo. Aquí tengo dos de mis tres hijos que son orgullo para mí. Orgullo por muchas razones, porque a pesar de
y uno haber tenido el privilegio de criarlos, ellos supieron convertirse en hombres de bien, en hombres honrados, en jóvenes que amaban a Cuba tanto como si hubiesen nacido en el país de su padre y en el país de casi todos ustedes. Cuando ellos me capturan en las tierras de Cuba luchando por la libertad, el mayor de mis hijos, Ernie, ponte de pie, tenía solamente 5 años. David, que era el del medio, tenía 1 año y medio. Y el más pequeño, Dani, tenía solamente 6 meses de nacido. Pero eso no fue obstáculo para que yo continuara mi lucha y mi riesgo por la libertad de Cuba. Porque en Cuba había muchos niños como ellos que no tenían felicidad, que no tenían las cosas más elementales para tener una niñez como merecían. Entonces, entre esas cosas que decía Ángel, que un poco me desgarraban el alma, pero también me daban fuerza al espíritu para continuar adelante, yo escribía algunos poemas para los niños. Yo quiero compartir con ustedes uno de esos poemas, o 2 de esos poemas, que un gran amigo aquí, Pedro Tamayo, tuvo la oportunidad de ponerle música. Y qué música, ya ustedes podrán complacerlo. Pero antes de continuar, y no sé si ella querrá que yo lo anuncie, pero aquí entre nosotros estaba, o está, Zoe Valdés, que hoy es su cumpleaños. Ella ha dejado sus compromisos, sus obligaciones para estar aquí en esta noche con nosotros. Bueno, pues vamos a compartir el poema, todos pues. Escucharemos a Pedro Tamayo y su guitarra en 2 poemas escritos por nuestro secretario general Ernesto Díaz Rodríguez, que escribió estos 2 poemas titulados Alas y El manantial. Escuchemos. Primeramente, escuchemos Alas. Tienen los bárbaros, alas de olvido tiene el vencido.
7 colores, a la luz de sus 7 trenzas. Y cuando muere la tarde, bajo las tristes palmeras, cantar marometas y se van ebrios de dicha con sus guitarras morenas a cantar coplas resinosas al filo de las estrellas. Ya en la noche cuando elijo que libre conmigo sueño, de aguas el agua muere. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues esa es la inspiración y eso es el anhelo de pagar en parte la deuda que yo tenía con mis hijos. Aunque sea un pedacito de... ¿Cómo? quiere que usted haga ustedes mismos pues bueno, también a musicalizar. Bueno, Yo la cantaba también. hemos venido a hacer la presentación del libro Reines de Castro, pero ahora hemos estado motivados. Yo les voy a hablar del libro Reines de Castro y cómo fue escrito y por qué fue escrito y cómo logró salvarse. Pero Ángel me ha pedido que yo les diga uno de esos poemas que yo escribí en esos días de las tapiadas de Boniato. ¿Y qué voy a decirle yo, Ángel? ¿Cómo voy a decirle que no? El poema se llama El Pequeñuelo. Dice: si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile que hay otra, que hay cosas aún más bellas, como las flores cuando se viste de 1000 colores la primavera. Muestra el cielo la mariposa y la gaviota, el nibio traje de su plumaje sobre las olas. Si el niño llora, si pide luego que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile que hay cosas aún más bellas, la rosa blanca, la blanca estrella y los colores de su bandera. Si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, canta una copla, inventa un juego, pero no digas a un pequeñuelo lo que es la vida de un prisionero. Gracias. Bueno, sintetizado de las noticias más importantes, y ya a las 9, las 10 de la noche, ese boletín estaba circulando a través de todas las celdas y nos manteníamos de esa forma informados. Pues con esas mismas posibilidades, a través de esos pequeños orificios, mis compañeros que ya sabían que yo estaba escribiendo, me pasaban cajetillas de cigarros. Y los borradores de este libro fueron escritos en cajetillas de cigarros. Después, algunos compañeros, como Pepe Pujal, recuerdo, me pasaban papel fino que tenían, y yo me
me impuse una disciplina muy rigurosa. Yo escribía desde que amanecía hasta el mediodía y después el resto de la tarde pasaba en limpio, letras muy pequeñitas, lo que había escrito durante esa jornada del día. Y así fue pasando el tiempo y yo tenía algunos documentos ya que había ido recopilando y guardando. Y pasó el tiempo y 1 año y medio después aproximadamente, yo empecé a escribir este libro en el verano de 1983. Y lo terminé de escribir en noviembre de 1984. Los carceleros, estoy casi seguro que sabían que yo estaba escribiendo, porque yo a veces leía en voz alta lo que había hecho durante el día, y después nosotros descubrimos, al llegar aquí, todavía me siento un poco, al llegar de regreso al Combinado del Este, después de muchos años en las prisiones de Boniato, descubrimos que en el techo de la celda ellos habían incrustado pequeños micrófonos para espiar nuestras conversaciones. Entonces, como ellos sabían que yo estaba escribiendo, hubo ocasiones que me requisaron la celda 3 veces en el mismo día. Y la requisaban con mucha frecuencia, pero nunca pudieron encontrar nada. Nunca les dejé una huella, nunca les dejé nada que pudieran detectar mi trabajo. Ya en el año 1984, cuando terminamos de escribir ese libro, Angelito hablaba hace un rato de Servando. Hay muchas historias de Servando en ese libro. Y Eugenio Saldívar, que estaba por ahí también, que me regaló unos pececitos. Es una historia también que yo quise incorporar en el libro para que el lector no viera que todo era tragedia. Eugenio me regaló unos pececitos y a mí me dio por criar esos pececitos en la prisión del Combinado del Este. Entonces, un teniente ahí, que había un oficial, el teniente Mauricio, que era un teniente bastante represivo, un día detectó los pececitos en la celda y vino muy enojado preguntándome de dónde yo había sacado esos peces. Yo le dije, no, esos vinieron por la cañería del agua y yo los vi ahí en el fregadero que estaban dando salto, y los cogí y los metí en un pomo y se han reproducido ahí. Entonces, esa es la historia de los pececitos que se fueron en traslado desde la prisión del Combinado del Este hasta la prisión de Boniato. La mayoría de ellos murieron en el viaje. El oficial que me requisó en Boniato me preguntó, ¿qué tú llevas ahí? Y yo le dije, peces. No sé, se me escapó así. Y él pensó que era una ironía, algo mío, entonces se echó a reír y tapó el pomo. Pero lo tapó también porque yo creo que él había visto que casi todos estaban muertos, pero algunos habían sobrevivido. Entonces, durante una huelga prolongada, una huelga de hambre que yo tuve en Boniato, esos peces se convirtieron en un problema muy serio para mí, porque yo andaba en una camilla de un lugar para otro con un pomo, con los pececitos escondidos entre las piernas. Hasta que llegó el momento que ya tuve que deshacerme de los pececitos y se los regalé a Hinaldo Fernández Guerra. Entonces, yo fui recopilando en mi memoria aquellas narraciones de algunos de mis compañeros que más me impactaron, que me impactaban muchísimo, como es el caso de José Oscar Rodríguez Terrero, Napoleoncito. Napoleoncito es un compañero del presidio político que físicamente tiene esta estatura, pero espiritualmente es más grande que el más alto de los gigantes. Él y su familia estuvieron luchando al principio durante el régimen de Fulgencio Batista, y después, donde perdió un hermano, mataron a un hermano en combate, o lo fusilaron, lo cogieron herido y lo torturaron y murió. Después, durante la tiranía comunista de Cuba, se alzaron todos. Él, su otro hermano, su madre, su padre. Una historia terrible que contaron, una historia muy hermosa pero muy conmovedora. Inclusive
ya dije que era un gigante, era muy rebelde, y a Napoleoncito en Isla de Pino le dieron un tiro. Le dieron uno de los carceleros, le dieron un tiro a un mulo, pero él siguió ahí. Y él me contó su historia con detalle. Fue de los prisioneros que llevaron a un campo de concentración, no sé cómo llamarle a eso, que le decían las gavetas de San Román y Tres Masivos. Allí ellos estaban aproximadamente 5 en cada celda. Las celdas tenían unas 72 pulgadas de ancho. No tenían dónde hacer sus necesidades. Entonces tenían que ponerse de acuerdo, estar 4 de pie para uno dormir un rato. Entonces los excrementos y los orines los hacían en la puerta, los excrementos los hacían, los tenían que empujar para la puerta. Y ese pasillo, esa entrada de la celda estaba llena de gusanos y de cosas. Eso los obligó, llevado allá un tiempito allí, a declararse en huelga de hambre. Entonces, la idea que se les ocurrió a los carceleros para impedir que ellos rechazaran esos sueros, los llevaron a un potrero que había allí, lleno de reses, de garrapatas. Los amarraron en una cruz, y en esa cruz los mantuvieron para pasarle esos sueros. Esa es una de las cosas terribles que hicieron los carceleros. Y bueno, se ha hablado mucho del presidio político de Isla de Pino, donde asesinaron a muchos de nuestros compañeros, donde las golpizas eran a diario en los campos de trabajo forzado, donde uno de los castigos que se les ocurrió a algunos de esos genios que elaboraban la política represiva para las cárceles de Cuba, para los prisioneros políticos, era castigarlos a permanecer durante una especie de laguna donde llegaban todos los excrementos de las circulares y eso. Entonces ellos estaban allí, castigados dentro de los excrementos, y en ocasiones pues les daban con unas varas por la cabeza para obligar a que metieran la cara en los excrementos. Entonces este libro está compuesto de pequeñas anécdotas. Se puede leer completo si no se cansan. El libro no es voluminoso, pero uno no se aburre, porque me lo han dicho muchos que lo han leído. Y se puede leer también de capítulo en capítulo, saltar de adelante a atrás, y nada afecta la lectura del libro. Yo creo que eso es una de las cosas buenas que tiene el libro, que no fue mi intención, pero surgió así. No sé quién puso una varita mágica para que no comprometer las cosas. Entonces, bueno, después que yo terminé de escribir ese libro, digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todos estos papeles? Con todos estos libros, ¿de qué manera yo logro salvarlos? Entonces nosotros hacíamos unos taruguitos bien apretados, esas letricas pequeñitas, lo sellábamos de la forma que podíamos con nylon, y lo hice un hoyo dentro de la pared de mi celda. Escondí esos manuscritos dentro de la pared de la celda. Pude sellarlo y taparlo porque había algunos presos comunes que nos ayudaban, que colaboraban con nosotros y me facilitaban lo que yo necesitaba, inclusive la misma pintura que habían pintado la celda, para que eso. Y esos manuscritos estuvieron enterrados dentro de esa pared por un periodo más de un año. Cuando llevaban aproximadamente un año y medio allí, 2 de mis compañeros que habían extinguido condenas de más de 20 años iban a ser puestos en libertad, se me ofrecieron para sacar esos manuscritos que tuvieron que salir. Y bueno, hay que decirlo crudamente para que se sepa bien, tuvieron que salir de Cuba en el recto de ellos. Un riesgo grandísimo que corrieron, algo que hay que merecerle, porque gracias a ellos logré salvar estos manuscritos. ¿Y qué pasó después? Mi intención era, mi anhelo, de que ese libro fuera publicado estando yo en prisión, porque estando yo en prisión era la garantía
que yo respondía por esas escrituras y que ellos no podían tergiversar como ellos acostumbraban a hacer las cosas, ni desmentir. No, yo estoy aquí para responder por eso que yo escribí. Pero aquí, como es lógico, los familiares muchas veces tenían miedo de dar a conocer públicamente las cosas que uno escribía por temor a las represalias. Y yo tenía la experiencia del primer libro que publiqué, un testimonio urgente. Me llevaron a seguridad del Estado. Me dijeron que, bueno, te hemos traído aquí porque publicaste un libro en el extranjero sin permiso nuestro. Una cosa completamente risible. Yo le dije, yo no tengo que pedirle permiso porque los escribí yo y yo los publico donde a mí me dé la gana. Y entonces lo que más les molestó a ellos fue que yo había dicho, junto con el libro, una carta, que cualquier recurso económico que pudieran recibir a través de las ediciones del libro, que eso yo lo donaba para la causa de la libertad de Cuba. Entonces, desde que entré, el oficial muy arrogante me dice, tú sabes que te vamos a condenar a 20 años más por haber publicado ese libro. Y yo le dije, pero qué buena noticia me has dado. Eso quiero decir. ¿Por qué dices eso? Digo, bueno, porque ya yo tengo 40 años de condena, ya me han condenado 2 veces, 15 años y 25 años. 25 años por conspirar dentro de la prisión y organizar en Cuba, junto a muchos compañeros. Aquí está el doctor Joséito Aguiar, que estaba allí con nosotros, y estaba también en ese trabajo de desarrollar las células clandestinas de Alfa 66 dentro de Cuba. Y fue un trabajo tan exitoso y tan amplio que ellos decidieron que tenían que poner fin y nos llevaron a seguridad del Estado, como 400 o 300 prisioneros políticos. Finalmente, igual, el primer día me dijeron, tú sabes que hemos traído como 400 presos políticos aquí que estaban organizando y conspirando con ustedes. De esos vamos a condenar, de esos 400, a 4 o 5, y entre esos 4 o 5 estás tú. Y yo le dije, entonces yo puedo entender eso como un privilegio. Dice, bueno, entiéndelo como tú quieras, pero te vamos a echar 20 años. Después me echaron 25 porque yo me puse majadero de juicio. Entonces, la primera ocasión cuando me llevan por el libro que había publicado, yo se los digo, dice, no te vamos a echar. De bueno, pues eso es muy buena noticia, porque físicamente ya a mí no me alcanza el tiempo de mi vida en las condiciones que estamos en la cárcel para pagarle esos 40 años, así que yo no voy a pagar nada por eso, no importa los años que me echen, y eso me va a servir para que la gente se interese. Decir, bueno, ¿por qué han condenado a 20 años de prisión a un hombre por escribir poemas? Entonces, al final me dijeron, no te vamos a condenar. Y por supuesto le dije, pero no me deje esa desilusión ahora, yo que estaba tan entusiasmado con esos 20 años adicionales que ustedes me iban a echar, que iban a ser simbólicos. Entonces, aquí estamos, pero yo quiero hablar algo más de este libro, algo más de estas memorias, algo que nosotros logramos hacer después que fuimos puestos en libertad. Entre ellos estaba Ángel. Nosotros creamos un equipo de trabajo con el nombre de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. Nosotros nos dimos a la tarea de visitar distintos foros, distintos países, para denunciar las violaciones de los derechos humanos, de los crímenes cometidos en Cuba. Y precisamente en algunos de esos encuentros Zoe estaba allí también participando con nosotros y defendiendo la causa de la libertad de Cuba. Entonces fue un proceso muy prolongado. Les voy a contar una anécdota simple. Uno de los viajes, el Instituto para la Democracia en la Europa del Este, nos invitan a que tomemos parte en un congreso clandestino que ellos van a celebrar en Bielorrusia, en un monasterio. Entonces,
decidieron que fuéramos independientes para que ellos no pudieran coger a un grupo. Yo fui solo. Cuando llegué al aeropuerto de Minsk, vi que muy rápido me separaron, me dijeron, ponte tú para allí. Y yo, bueno, pues me paré y pasaba el rato y pasaba el rato. Después veo que el oficial coge mi pasaporte, se lo echa abajo del brazo y sale con mi pasaporte debajo del brazo. Y digo, bueno, esto se está complicando. Yo con mi mal inglés allí, no sabía hablar ruso, no sabía hablar, bueno, pero yo dije, hay que esperar. A rato viene el mismo oficial y me dice, acompáñeme, y va y me meten en un calabozo allí en el aeropuerto. Allí estuve varios días. Pusieron 2 militares, de estos jovencitos del servicio militar obligatorio, y a mí me daba lástima de la forma que ellos, entre ambos, compartían un cigarrito dando pequeñas bocanadas para estirarlo para que no se... Les regalé $20 y fue para ellos como si le hubieran regalado el cielo. Una alegría tremenda. Me ofrecieron, me sacaron a un bar que había en el aeropuerto, que se arriesgaron bastante para que yo estuviera ahí un rato con ellos. Bueno, finalmente, pasados los días, vienen y me notifican, mira, te vamos a deportar para Nueva York por orden del ministro de Relaciones Exteriores, porque él ha recibido informes de Cuba y sabemos a lo que tú vienes a Bielorrusia a perturbar la paz y la tranquilidad, etcétera, etcétera. Yo me puse majadero con ellos, digo, no, yo no vengo de Nueva York, yo vengo de Polonia, de Varsovia. Si ustedes me van a deportar, me tienen que deportar para Varsovia y me tienen que devolver mi pasaporte y mis documentos aquí en la mano. Ellos no quisieron dármelo, pero se los dieron al piloto. Yo fui por la pista junto con el piloto, me subí en el avión. Después el piloto cogió amistad conmigo, era uno de esos polacos que estaban luchando o que habían luchado por la libertad de Polonia. Recuerdo que llegué a Varsovia, serían aproximadamente las 9 de la noche, y me comuniqué inmediatamente con los dirigentes del Instituto por la Democracia en la Europa del Este. Y entonces ellos ya sabían lo que había pasado en el calabozo donde yo estaba, etcétera. Y yo les digo, no hay otra vía para regresar. Y ellos me dicen, ¿de verdad que tú estás dispuesto a volver? Digo, sí, como no. Bueno, antes del amanecer yo estaba montado en un tren regresando a Bielorrusia. Entonces, el otro día me preguntó, yo no recuerdo ahora quién me hizo la pregunta, si yo no había sentido miedo en mi vida de todas estas aventuras que corrí, por llamarle de alguna forma. Sarita dice que fue. Y yo dije, bueno, en realidad no creo que yo haya sentido miedo, con excepción de una vez que sí creo que me asusté bastante, porque en ese viaje de Bielorrusia, de Varsovia a Bielorrusia, llega un punto de la frontera donde el ancho de las líneas, todavía no conocen bien el capitalismo, si no hubiera apretado un botón y eso se resolvía. Pero hay que elevar todos los trenes, todos los vagones en el aire y cambiar el ancho de las ruedas, no sé, fue el experimento, pero hacía mucho ruido. Pero yo tuve la fatalidad de que un grupo de oficiales de guardia entrara dentro de mi camioneta a ayudar a resolver eso. Y yo dije, bueno, ya me descubrieron por segunda vez, estamos en medio de los montes, aquí me dan 2 tiros, me tiran una cuneta y se acabó la historia. Y nadie va a saber dónde fue mi fin. Pero no pasó nada. Llegué al aeropuerto de Minsk, a la terminal de ferrocarril, me estaban esperando. Arribé, llegué como a las 9 o las 10 de la mañana al salón de la conferencia, y para sorpresa mía, cuando yo entro por la puerta, todo el mundo se pone de pie y empiezan a aplaudir, un alboroto tremendo. Y bueno, ¿y esto a qué viene? Si tanta gente que viene aquí. Y era que los que estaban organizando esa conferencia hablaron con Javier de Céspedes, que había ido por separado, y le dijeron, Javier de Céspedes es tataranieto de Carlos Manuel de Céspedes, un muchacho muy luchador también.
Entonces se lamentaron de que yo no iba a poder participar en la conferencia de Bielorrusia con tanto interés que tenían ellos por la experiencia de presidio político y todas esas cosas. Y Javier les había dicho, mira, no se preocupen, si ustedes conocieran a Ernesto como lo conozco yo, estarían seguros de que él iba a participar en la conferencia. Le dijo, yo no sé si va a saltar en un paracaídas, yo no sé si va a venir en helicóptero, pero él va a estar ahí en la conferencia. Y coincidió que entré por la puerta 10 o 15 minutos antes del turno que me tocara a mí para hablar. O sea, son experiencias que hemos tenido. Experiencias que hemos tenido en esta lucha. Bueno, en conjunto hicimos un recorrido, sobre todo por los países de la Europa del Este, y en total, yo creo que en uno de los libros yo hice un recuento de eso. En alrededor de 2 años estuvimos aproximadamente en 20 países dando conferencias. Y esto hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Fue un esfuerzo del empresario Leopoldo Fernández Pujals, Leo, que cubrió con todos los gastos de todas nuestras conferencias, que nos pagó los hoteles, que nos recibió siempre con cariño y nos estimuló para que siguiéramos luchando, para que no dejáramos abandonados a aquellos que en nuestra isla no tenían la oportunidad de luchar, ya no con los fusiles en la mano, porque había avanzado un poco el tiempo, eran otros los conceptos que habían, no solamente entre nosotros los cubanos, sino también internacionales, que nos impedían hacer lo que algunos años atrás nosotros habíamos hecho en un intento desesperado por reconquistar la libertad de Cuba. Así que trataremos en la medida de nuestras posibilidades de continuar a través de los libros o a través de nuestras experiencias. Aquí veo que están con nosotros muchas otras personas que compartieron. Está Silvia Iriondo, muchas de esas conferencias, está Ileana. En fin, es un compromiso que tenemos con los que sufren en Cuba, y es un compromiso que tenemos por encima de todo con aquellos que por su amor a Cuba, por su amor a la libertad, por la esperanza de reconstruir una Cuba mejor para todos los cubanos, regaron con su sangre generosa la semilla de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto.